Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH-Sida en la Ciudad de México, directora de la Clínica Condesa. La doctora Andrea González nos comentará acerca del consumo problemático de sustancias y riesgo de ITS, un enfoque en reducción de daños. Bienvenida nuevamente, doctora. Y es ahí, sí. Bueno, pues otra vez, buenos días. Voy a hablarles de consumo problemático de sustancias y los riesgos para VIH, infecciones de transmisión sexual, especificando este tema que tenemos ahora con Cristal. Los programas e intervenciones de reducción de daños tienen mucho tiempo y están dirigidos a reducir los efectos negativos, los daños a la salud, a la protección de la vida misma de personas que no pueden abandonar el consumo o están en alguna fase de tratamiento para abandonar las sustancias. Recordemos que en el inicio de la epidemia de SIDA en el mundo, se tuvo el gran reto de la heroína. Y la única medida eficaz cuando estaba el consumo de heroína y el inicio de la epidemia de VIH, fueron solamente los programas de reducción de daños los eficaces en estos casos. Recordamos programas de reducción de daños como el de Londres o como el de Madrid y Barcelona, en donde les otorgaban a los usuarios las dosis limpias, para evitar sobredosis y para evitar infecciones de VIH, sobre todo. Murió mucha gente y las epidemias de VIH ligadas al consumo de heroína fueron considerablemente diferentes que las que no estuvieron ligadas como las nuestras. Nosotros nunca nos hemos enfrentado a una epidemia ligada a drogas inyectables y el cristal y la forma en la que se está consumiendo el cristal en hombres que tienen sexo con hombres nos pone ahora a nosotros en América Latina en la necesidad de ver y de observar esta epidemia. Hemos tenido relación durante todo el tiempo con consumos de crack, de alcohol, de cocaína, de cristal, de heroína, y hablamos mucho de este concepto de chemsex, que es el uso de drogas para el sexo, que no es exclusivo de hombres que tienen sexo con hombres. Entre los heterosexuales nadie se imaginaría una imagen de recién casados sin champán o una copita de vino, ¿verdad? O sea, el tema de las sustancias y la relajación tiene que ver con un tema de que somos bastante malos en la sexualidad en general, los seres humanos. Hemos convivido con esto y se han hecho muchas medidas, incluso, por ejemplo, medidas de reducción de daños en alcohol, como modelos en donde se administra el alcohol, ¿no? Para lograr reducir el consumo, y esos son de los más audaces, de los más polémicos también. Y bueno, la provisión de jeringas, o sea, hemos visto estas medidas y hemos convivido con ellas muchas veces. Pero nosotros tenemos unas herramientas que con todas funcionan, que son medidas de reducción de daños. Si no vemos como primario el tema de la infección de transmisión sexual, sino el tema de la adicción, los condones, el diagnóstico de VIH, de infecciones de transmisión sexual, el tratamiento y el PrEP son elementos fundamentales de reducción de daños. Por lo tanto, estamos en la primera línea. Si a eso le agregamos que el consumo de cristal para usos sexuales, fundamentalmente en hombres que tienen sexo con hombres, estamos en primera línea en la discusión de este tema. Entre las estrategias, vuelvo a remarcar la importancia de la estrategia del diagnóstico, el tratamiento antirretroviral y las medidas de prevención para infecciones de transmisión, de transmisión sexual y VIH, hepatitis C, intercambio de jeringas, consejería en reducción de daños. Esa consejería es fundamentalmente una consejería de sexualidad y volvemos a poner el tema. Hablamos mucho de chemsex y nos preocupamos por el chem, por la sustancia, por el químico, pero se nos olvida el sex, o sea, es decir, que es el otro elemento y es el elemento central en el tema del cristal. Análisis de sustancias que se hacen en varios países, en México se hace, en Estados Unidos es muy común y en Europa,
que es darle al usuario el análisis de la sustancia que está consumiendo, con el fin de que haga conciencia y evite consumir sustancias que no quiere consumir y que pueden ser muy nocivas. Ejemplo, fentanilo, por ejemplo. En general, nuestros usuarios no quieren consumir fentanilo. Que le pongan fentanilo para volver más adictivas las sustancias es distinto. Entonces, es una medida importante, ¿no? La provisión de kits, programas de sustitución. Metadona ha sido muy importante en la crisis de opiáceos de Estados Unidos. Sin metadona se muere una cantidad de gente muy grande, se arriesgan mucho más, y nosotros también tenemos que entender que si uno le pide a una persona deja de consumir cristal, está pidiendo una cosa absurda, o sea, y que tiene que haber un mecanismo de ayuda y de sustitución. A veces es para dejar el consumo y a veces es para reducir el consumo. Y salas de consumo seguro, eso hay poco en América Latina, pero lo que se busca es tener salas que los saquen de riesgos, que les quiten riesgos, desde riesgos de sobredosis hasta riesgos de seguridad, ¿no? Para darles datos muy rápidos, son solo 3 diapositivas de 7,917 personas monitoreadas en PrEP por parte de las clínicas Condesa. El 12.8% reporta consumo de cristal, el 87.2% no. Entre el grupo que reporta consumo de cristal, el abandono es del doble del programa, es 25% en algún momento, y en los que no reportan consumo 12.8%. El 94.1% son hombres que tienen sexo con hombres, algunas mujeres trans y mujeres cis, con la diferencia de que las otras poblaciones no utilizan el cristal como estimulante sexual. En general lo utilizan para trabajar, que es distinto, es totalmente distinto el concepto de digamos, comportamiento nuevo que hay con hombres que tienen sexo con hombres de 2017 para acá en América Latina, de utilizar el cristal como estimulante sexual. Y el nivel educativo es similar en el grupo de consumidores y no de consumidores, en general niveles educativos altos en este grupo de personas. No es un tema en poblaciones muy vulnerables socialmente, en esas poblaciones no lo utilizan para el sexo. Es un comportamiento que se está dando, es una práctica que se está dando en hombres que tienen sexo con hombres con altos niveles educativos. Y bueno, como a los médicos nos interesan los bichitos, aquí ven la prevalencia de sífilis, 15.8 en el total, 35% en los que refieren consumo de cristal, 13.8 en los que no refieren consumo. O sea, claramente este incremento en sífilis sí está dado por esta práctica que ahorita vamos más adelante a describirla. Hepatitis C, 2.1% en el total de usuarios, 7.02 en los que refieren consumo, 1.6 en los que no refieren consumo. En POX 3.8, no fue tamizaje, como les decía en la anterior, el 70% de los diagnósticos de MPOX que hicimos entre usuarios de PrEP eran personas que referían consumo de cristal. Entonces, a nivel mundial, se estima que hay 11.2 millones de usuarios de sustancias inyectables y actualmente el inyectable de cristal está teniendo un impacto que, no, insisto, nunca tuvo la heroína en América Latina, ¿no? Y de estos la mayoría tienen hepatitis C y después de hepatitis C, el grupo más importante son personas que tienen VIH y este consumo inyectable se está refiriendo al cristal y por eso es personas con VIH y son en general hombres que tienen sexo con hombres que están utilizando metanfetaminas inyectadas, que es como cristal, ¿no? Este es un reporte que, no hay muchos reportes de uso de sustancias en México. Este es un reporte de personas que se atienden en centros de tratamiento no gubernamentales y si ven el cristal, es en los últimos años la droga de impacto que más preocupa a las autoridades y a los responsables de los temas de adicciones. O sea, hay un incremento muy importante, entró en 2017 en México, está el registro así, y se incrementó muchísimo a partir de la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué consumo cristal? Entonces, aquí vamos a ver cómo el tema es más sex que chem, pero
ya sabíamos, ya nos habíamos enfrentado al concepto de chemsex, pero los motivos para practicar chemsex tienen que intensificar o potenciar el placer, desinhibirse, facilitar ciertas prácticas sexuales que pueden ser dolorosas, aguantar físicamente más tiempo y alargar una sesión de sexo, mejorar, retrasar la eyaculación. O sea, si ven, es como muy un ego masculino, porque los hombres son hombres, si tienen sexo con hombres o si tienen sexo con mujeres, lo lograron, ¿no? O sea, lo hicieron más largo, la eyaculación más tarde, construir un clima de buen rollo, buscar momentos de intimidad emocional, facilitar la confianza personal al grado de ser una práctica en donde conviven esferas sociales diferentes, ¿no? O sea, es decir, hay muchachos jovencitos, mestizos, que de pronto pueden tener sexo con muchachos ricos, güeritos, o sea, es decir, esa práctica incluye también una parte de relación entre diversos círculos sociales. Y hay otros motivos que no tienen que ver con el tema sexual, que es lidiar con momentos o situaciones de impacto emocional intenso, rupturas de pareja, situaciones psicológicas. Estigma ha sido muy un mecanismo de adolescentes, de jovencitos, de animarse a tener sexo en contextos de estigma, y escaparse de la soledad. Y en esta parte, o sea, es decir, se incrementó en la pandemia. Es una generación que sabe que si son hombres tienen sexo con hombres, si tienen sexo sin muchas precauciones, se van a infectar de VIH. Después en el COVID los encerramos a todos, les dijimos que se podían morir, y después vino en Pox, ¿no? Que las fotos, la parte comunitaria fue muy aterradora, y luego en nuestros países no hubo vacuna, ¿no? O sea, es decir, enfrentarse a la sexualidad con todos esos miedos, finalmente, creo que fue un elemento definitorio de este incremento, ¿no? Y el otro tema es que muy poquitos, si se dan cuenta aquí, consumen solo cristal, son policonsumidores. Entonces, combinan poppers, cocaína, GHB, otro tipo de sustancias, y este sentido de policonsumo tiene como objetivo retrasar el metabolismo y aumentar las concentraciones de las sustancias. Y hay algunos de estas combinaciones que son realmente complicadas, que los pueden llevar a temas de paros cardiorrespiratorios inmediatos, etcétera, y este policonsumo reduce intoxicación aguda de forma frecuente, que es la razón número 1 para pedir asistencia médica. La razón número 1 no es el VIH ni la sífilis, es el tema del policonsumo y las sobredosis. A partir de estos hicimos un programa de prevención integral para consumidores que incluye capacitación para el consumo, vacunación de todo lo que podamos proteger, recolección segura de parafernalia, sobre todo en los casos inyectables, PrEP, PET, kits de reducción de daños, intervenciones psicológicas, acompañamientos, tratamientos, pruebas de detección. Y un tema muy importante es deshabituación y sustitución. Entonces, en el caso de cristal, en general utilizamos metilfenidato como sustitución cuando estamos buscando reducir el consumo o cuando estamos buscando sustituir en personas que deciden abandonar. Les puedo decir que es muy frecuente que una persona que abandona el cristal no puede tener sexo. Entonces, no es trivial el abandono, o sea, después de que se utiliza por un tiempo prolongado, como se usa como estimulante sexual, si suspenden, no pueden tener sexo. Entonces, los temas a los que nos enfrentamos son de ese tamaño. Insisto, el problema es el sex, no el chem. El esquema de reducción de daños, aquí les pongo una pirámide. La mayoría de los usuarios están en la parte más baja, que es consumo ocasional, ¿no? Van a una fiesta que es una sesión de sexo de 3 días o de 4 días, una vez al mes. Tienen un consumo de 1 por mes, así. El segundo es un consumo, se llama responsable, es un consumo en donde no pierden el trabajo, ¿no? O sea, es decir, están en una circunstancia en donde todavía tienen control de su vida. Y el consumo problemático son personas que
no tienen, o sea, no tienen capacidad de gestionar riesgos, en general tienen ya problemas psicóticos, brotes psicóticos frecuentes y tienen consumos muy altos. Entonces, la búsqueda de reducción de daños tiene que ver con que reduzca el escalón, ¿no? O sea, ese es lo que estás buscando. Es una reducción de los escalones, una gestión de riesgos, llegando al tema de utilizar la sustitución con metilfenidato cuando vamos a bajar los escalones y negociar las vías de administración. Ahí les doy vías de administración que han reportado los usuarios, que es fumada, intravenosa, anal, esnifada, oral y uretral. Uretral llama mucho la atención. ¿Por qué uretral? Porque uretral da la estimulación sexual para mantener la erección, literalmente provoca priapismo, pero no se psicotizan. Entonces, el hecho de que lo utilicen, en general esto lo usan trabajadores sexuales, pero el hecho de que lo utilicen así, ya están buscando no psicotizarse, ¿no? Entonces, esas son las vías y la búsqueda de reducción de daños es que la… Bien, me van a preguntar, se las respondo de una vez, a una persona que la utiliza uretral, ¿qué le propones? Pues que la tome oral, ¿no? O sea, que lo use oral. No es el mismo, digamos, la misma tiempo de erección, no tiene el mismo efecto, pero lo incrementa, ¿no? Entonces, ese es un poco el tipo de negociaciones que se hacen en un programa de reducción de daños. Esta es una viñeta que les paso muy rápidamente, de un hombre de 38 años que vive con VIH desde hace 7, ¿no? Entre sus antecedentes familiares hay alcoholismo en la rama paterna, consumió cannabis, tuvo de los 16 a los 26, alcohol después, ha consumido cocaína, y empezó desde los 31, hace 4 años, a consumir cristal. Me voy a bajar tantito porque no los alcanzo a ver. Él se refiere como una persona tímida, ¿no? Enfocada en artes visuales y diseño, participa en sexo grupal y sesiones de slam, usa aplicaciones y tiene diagnósticos recurrentes de sífilis, gonorrea y clamidia. Entonces lo envía el Servicio de Salud Mental de Positivos al programa de reducción de daños. Entonces se hacen intervenciones, ¿no? De estas que les decía, psicoeducación, y de agosto de 2020 a la fecha es una persona que prácticamente ya ha tenido solamente 2 brotes psicóticos en este periodo último de tiempo, de intensidad moderada, y esto está ligado a cuando aumenta el consumo. Tiene adherencia a metilfenidato para la reducción, ese es otro de los logros. Consume en lugar de 7 gramos, 1 a 2 gramos al mes, o sea, hay una reducción muy importante. Puede establecer relaciones sexuales sin uso de sustancias. Este es un elemento fundamental en el acompañamiento, que puedan tener sexo sin uso de sustancias. Tiene reducción de presencia de ITS, mejoría en la adherencia TAR y lo más importante para la parte médica, está en control virológico. Entonces, el tema de reducción de daños, si se dan cuenta, es radical, o sea, es una visión radical sobre el tema, no es un tema tan fácil. Esta es una frase de su usuario que es dejar de vivir una vida intensa para vivir la vida plena. Es ese usuario de esa viñeta. Y cuando hablamos del consumo de cristal y de este cambio en el comportamiento, o sea, nosotros estamos preocupados por la creatinina, por la sífilis, pero la neurotoxicidad es el problema mayúsculo, o sea, es decir, la neurotoxicidad, la pérdida familiar, económica, de red social, la vulnerabilidad. Las personas con consumo problemático son personas con maestría que acaban viviendo en la calle, y eso es lo que estamos viendo cuando realmente nos metemos al tema de cristal. Conductas de riesgo para la vida y para la salud y muerte. Esos son los problemas. Aparte de ello, tenemos el riesgo de infección por VIH, por hepatitis C, por hepatitis B, sífilis, mpox y otras ITS. La idea de esta diapositiva simplemente es veámoslo en conjunto, ¿no? No pensemos en doxipep.
perdón que lo diga así, o sea, sí hay que incorporarlo, pero vean el tamaño del problema. Esa consejería en reducción de daños puede salvar su vida. Y Doxipep es una herramienta adicional. Y el tema de todas las infecciones de transmisión sexual que tiene, la de mayor impacto es VIH, ¿no? Y tenemos PrEP. Cuando encuentran una persona que se va a hacer una prueba y consume cristal, el PrEP es una medida que va más allá de prevenir una infección de VIH. Es una medida de reducción de daños que puede hacer que él entienda que estamos dispuestos a ayudarle a reducir ese consumo y a reducir los riesgos para su salud y para su vida. En conclusión, el incremento del consumo de cristal en hombres que tienen sexo con hombres modifica la dinámica de la transmisión del VIH y de ITS. Yo les estoy mostrando los datos en una corte de pacientes de PrEP de cómo es diferente la transmisión de sífilis, de hepatitis C en usuarios de cristal respecto a quienes no consumen o no refieren consumo. No lo puedo demostrar en VIH, pero se transmiten igual, ¿no? O sea, evidentemente tenemos una crisis muy importante. Quien no vio el tema de la heroína en el momento del inicio de la epidemia de VIH tuvo mucho mayor mortalidad y mucho más incremento de la transmisión y epidemias más grandes. Es el caso de Europa del Este, por ejemplo. ¿Vamos nosotros a cerrar los ojos frente a esta realidad que tenemos? Y les digo porque la combinamos. Yo tengo, o sea, usuarios colombianos allá, usuarios que están en ese programa, que van y vienen, o sea, es decir, México y Colombia tienen un puente aéreo y si hablamos de drogas, un puente aéreo muy directo, ¿no? O sea, es decir, estamos en ese contexto. Los programas de reducción de daños salvan vidas, o sea, y no es nada más VIH, y no es nada más sífilis, y no es nada más hepatitis C. Es un tema de consejería, es un tema de entender el comportamiento completo. Es un tema de entender que esta persona cuando llega y pide PrEP y lo citamos en un mes, o sea, lo más probable es que no vuelva, pero en ese mes la probabilidad de infectarse es altísima, altísima. Y es una persona que va a tener en 4 días, en una de esas sesiones, 15 parejas sexuales. Si él está en PrEP, el PrEP lo protege, pero también protegemos a los otros, a los que no han ido. Entonces, en este grupo y frente a este contexto, el PrEP y el tratamiento antirretroviral son una arma poderosísima, poderosísima para reducir el tamaño de la epidemia que queremos combatir en los próximos años. El PrEP y el tratamiento son medidas de reducción de daños. Y lo pongo en rojo, lo dijo el doctor Julián hace rato. Con esta dinámica de sexual que tienen, herramientas como profilaxis posexposición con antibióticos para ITS, Doxipep por ejemplo, se deben diseñar con base en incidencia y en los mejores beneficios. La polémica que tenemos, y me quedo un poquito para decírselas, es: cualquiera pensaría que a los que están en el pico de la pirámide que les mostré hace rato es a quienes les tenemos que dar Doxipep, que tienen pues 4 infecciones cada 2 años o 5 de sífilis, 2 al año de hepatitis C, ¿no? Y que van a tomar pues 20 pastillas de Doxipep, o tendrían, para que fuera útil, que tomar 20 pastillas, porque a nosotros nos dijeron Doxipep 24 horas después del sexo, pero si llevan 72 horas tomando en sexo, el día después ya pasó la incubación son 48 horas, implica cambiar y se tienen que tomar pues la pastilla diario en ese tiempo. ¿Qué pasa si decidimos dirigir, no digo restringir, a la parte más baja de la pirámide? A estos que van una vez al mes, ¿no? Que tienen más cuidados, que van a hacer menos tabletas, asumiendo que son negativos a VIH y que la sífilis no deja de ser una infección curable, ¿no? Y la gran pregunta, no tengo esos datos, ¿en dónde es más peligrosa la sífilis? ¿En las personas negativas o positivas? Porque he logrado documentar que hay ese nivel de consumo y de riesgo y de prácticas de riesgo en personas negativas a VIH. ¿Los que tienen VIH no lo consumirán?
Y la sífilis puede ser neurológica en un paciente positivo con una frecuencia mucho mayor. ¿En dónde nos vamos a enfocar? ¿En dónde reducimos más daños? ¿En dónde ayudamos más a la comunidad a la que atendemos desde hace tantos años? Muchas gracias.